Ya está. Entonces, eh, ya sabemos usar el comando create database para crear la base de datos, que obviamente es un segmento separado de memoria que nos va a permitir dentro de ella poder crear recién nuestras tablas, ¿no ve? Luego tenemos el comando use, que sería el comando que va a permitirnos crear, en este caso, bueno, el comando use es para seleccionar una determinada base de datos, ¿no? Recordemos que puedo tener varias bases de datos yo, en este caso, en un sistema gestor, en un servidor, puedo administrar varias bases de datos, pero solamente puedo seleccionar a una. ¿Para qué sirve este comando use? Para cuando yo ejecute los comandos, todos los comandos que yo ejecute apliquen a la base de datos que tenga seleccionada. Por eso es importante este comando ya. Importantísimo. Y luego hemos dicho que podemos crear. Como seguimos en el comando create, el create database ya sabemos cómo funciona, un comando súper sencillo. Pero ahora, dentro de esta base de datos que acabo de crear, deben estar las tablas, porque la estructura de almacenamiento de una base de datos relacional son las tablas, ¿no? Ya tengo el espacio reservado, ahora dentro de ese espacio tengo que crear las tablas, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a aprender el create table, ¿ya? Esto es facilito también, pero antes de colocar el create table, tenemos que nosotros conocer los tipos de datos, hemos dicho, ¿no? Tenemos los numéricos, el int, float, decimal. Entre los tipos numéricos, el int y el decimal son los que vamos a trabajar. Después hay diferentes variaciones del int, inclusive dependiendo de la cantidad de bytes que va a utilizar. Y hay varios tipos de datos dentro del numérico. Nosotros hemos explicado solamente esto, ¿no? Para no hacerlo largo. Dentro de los tipos de datos, fecha y hora, tenemos el date y el datetime, ¿no? En este caso. Y el texto, que sería el varchar, y en este caso el text, ¿no? Para guardar cualquier información que sea texto. Obviamente hay varios, nos falta harto aquí de la lista completa de tipos de datos que hay, que me gustaría que lo estudien. Hay varios, ¿no? Hay varios en este caso, tipos de datos más. Hemos avanzado solamente estos porque considero que son digamos, los más básicos y esenciales. Después, cuando ustedes incrementen sus conocimientos de bases de datos, van a ustedes ir conociendo algunos otros más que les pueda servir para dar solución a un determinado problema. Entonces, lo que he hecho yo es, para la tabla, acabo de escoger los tipos de datos correspondientes, ¿no es cierto? Vamos a trabajar para esta base de datos, hemos dicho, ¿no? Este ejercicio lo vamos a convertir en físico, ya con comando, con código. Entonces, para cada columna hemos escogido el tipo de dato correspondiente. Aquí está, ¿no? Cada columna que hay. Ahora, ¿cuál es la estructura del comando create? Esta parte, create table, tienen que entenderme. Create table, aquí me vengo, lo vamos a poner esto a ver, create table y nombre, ¿ya? Entonces, lo que estoy colocando de color azul, como si fuera el gestor, son las palabras reservadas, ¿no? Es el comando, create table, así sería, ¿no? Como sería aquí, igualito que acá. Create table, ¿no? Entonces, create table le estamos poniendo ahí. Y luego nosotros tenemos que ponerle un nombre. Estaríamos diciendo que estoy creando la tabla, ¿ya? Pero la tabla está compuesta, para este ejemplo, la tabla está compuesta por columnas, ¿no es cierto? Filas y columnas. Entonces yo tengo que especificar aquello, ¿ya? Las filas no hay necesidad de especificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque las filas van a ser en este caso, cada fila, recuerden que es la inserción de un registro a una tabla, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear la tabla a partir de las columnas, ¿ya? Solamente especificamos las columnas, se crea la tabla sin ninguna fila todavía. Recordemos que las filas se insertan cuando insertamos los registros, ¿no es cierto? Y eso igualito va a pasar, va a ser una tabla vacía. En otras palabras, va a ser una tabla como esta, digamos. Acá, va a ser una tabla, vamos a usar esto. Va a ser una tabla como lo que tenemos aquí. Eso lo voy a eliminar. Ya, elimina todas las filas. Listo. Así se va a crear, ¿no? La tabla. Especificamos las columnas y no va a tener ninguna fila. Las filas van a ir apareciendo a medida que vayamos nosotros insertando los registros, ¿no ven? Así va a crear, así va a empezar nuestra tabla interna. Al final va a seguir siendo una tabla, ¿no ven? No hay donde perderse. Entonces se pone create tabla, se pone un nombre y luego se abre paréntesis y se especifica en este caso los nombres, ¿ya? En este caso vamos a poner, digamos, ¿ya? Primeramente se pone el tipo de dato, ¿ya? Tipo de dato. Se especifica el tipo de dato. Y luego se pone el nombre de la columna, el tipo de dato.
Esto lo voy a poner en azul porque así sería azul. Nombre de la columna. ¿Ya? Nombre de la columna 1 vamos a poner. Y después vendría tipo de dato, nombre de la columna. Nada más, pues. Y así, coma y ahí, ¿no ve? Aquí, tipo de dato y nombre de la columna. Ya, así. Esta es la estructura que tiene en este caso la creación de tablas, ¿ya? Nombre de la columna 1, nombre de la columna 2. Entonces, miren, para crear las columnas, n, ¿qué vas a poner, no? N, ¿qué va a ser? Cualquiera. Entonces, para crear nosotros, en este caso, esto en SQL, entonces, obligatoriamente tenemos que conocer el tipo de datos, ¿no? Porque dentro de la misma estructura de la creación de la tabla, se tiene que especificar cuál va a ser el tipo de dato, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros reflejamos esto con lo que está aquí, ¿cómo sería? La primera columna sería int, ¿no? Y luego pondríamos el nombre de la columna, va a ser ID cliente. Coma, separados por coma, ¿ya? La última ya no va a tener coma, ¿ya? La última columna no lleva coma, ¿ya? Les explico ahorita eso. Entonces, varchar, nombre, perdón, tipo de dato, varchar 50, nombre de la columna, nombre. Entonces, ¿ves? Para eso hemos aprendido nosotros a colocar el tipo de dato, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a crear nuestras primeras tablas, ¿ya? En este caso, voy a abrir SQL Server. Seguimos con SQL Server, ¿ya? Luego lo hacemos en en MySQL. Yo pienso que mañana o el miércoles hacemos un ejercicio completito ya también con MySQL, ¿ya? Me voy a conectar a mi servidor. Ya está. Muy bien, ya está. No, las bases de datos que teníamos lo he borrado, ¿ya? Lo he borrado. Mira, bueno, esta beta, empresa Unitex, Involja, ¿ya? A ver, empresa Unitex, ahí vamos a crear, ¿ya? Tengo tres bases, está bien, no lo había borrado. Tengo las tres bases de datos, ¿ya? Ahora sí, atiendo, ¿ya? Entonces, ya tengo creada la base de datos. Vamos a trabajar con empresa Unitex, ¿ya? Entonces aquí, ya no hay necesidad de colocar el comando create database, porque ya está creado la base de datos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Pero ahora, lo primero que tengo que hacer yo aquí es, aquí, ¿no? Ojo con esto. Lo primero que tengo que hacer yo aquí es seleccionar. Ojo con eso, acabo de cambiarlo aquí. Miren, en este momento tengo seleccionada la base de datos Beto. Entonces, si yo aquí voy a crear la tabla, si aquí voy a poner yo create tabla y demás, la tabla se va a crear en la base de datos Beto. A veces esto se pone en master, se queda en master, ¿ya? Y yo agarro y creo mis tablas y todas mis tablas se van a ir a master y no se van a ir a la base de datos que yo quiero. Por eso es importante, antes de ejecutar cualquier comando, cualquier código, en este caso estamos creando tablas, antes de que cree las tablas, tengo que verificar que tenga seleccionada la base de datos a la cual pertenecen dichas tablas. Estas tablas yo voy a crear en la base de datos empresa Unitex, hemos dicho. Entonces, lo primero que tendría que hacer es use empresa Unitex, ¿no? Ahí está. Agarro esto, lo selecciono, lo ejecuto y ahí está. Acabo de cambiarse a empresa Unitex. Lo voy a hacer más pequeño esto. Listo, entonces ahí está. Estoy verificando y con código acabo de cambiar la selección. Estaba en Beto, lo he cambiado a empresa Unitex. Ahora sí, vean, create table. Sigamos la estructura. No está difícil. Se pone create table para crear la tabla. Create table. Y luego se pone, en este caso, el nombre de la tabla. Ahora, ojo con esto. Atiéndame, por favor. Para este ejemplo, atender, la creación de tablas sigue un orden específico, ¿ya? El orden de creación es el mismo orden que nosotros hemos practicado cuando insertábamos los registros. Yo les dije que es más fácil y es el orden ideal de insertar registros. Para insertar registros, primero se insertan registros en las tablas que no tienen ninguna dependencia, son libres de registro. Por ejemplo, en este caso, la tabla cliente es una tabla sin dependencia, libre de registros, porque él no copia la llave de nadie. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que como él no copia la llave de nadie, es fácil crear. ¿Ya? En cambio, en este caso, se puede crear sin ningún problema. ¿Ya? No solamente sirve para insertar, ahora para crear tablas, que estamos aprendiendo, también tiene un orden. ¿Ya? Por ejemplo, la tabla producto también, ¿ya? La tabla producto. Yo no voy a poder crear la tabla producto. ¿Por qué? Porque la tabla producto es una tabla que tiene dependencia. ¿A qué me refiero con la dependencia? De que él copia la llave de otra tabla. En otras palabras, tiene una llave foránea, tiene una llave aquí, una clave ajena, ¿no? Se llama esto. ¿Qué quiere decir? Que él copia la llave de acá.
Entonces, para crear la tabla producto, ¿ya? Ahora hablamos de creación. Para crear la tabla producto, necesito tener creada primeramente la tabla del proveedor. Sí o sí. Si tú quieres crear la tabla producto sin tener creada la tabla del proveedor, no lo vas a poder hacer porque aquí hay una dependencia, ¿sí o no? ¿No? Una dependencia. Y justamente aquí hay una restricción, que en este caso se llama integridad referencial, se llama esto. Ya lo vamos a ir viendo, ¿ya? Con calmita. Para este ejercicio voy a crear la tabla cliente, ¿ya? Y con la tabla cliente no habría ningún problema, porque como no tiene dependencia, no nos afecta en nada, ¿ya? Entonces creamos. Me vengo aquí. Créate tabla cliente, así se va a llamar, cliente, ¿ya? Me voy a dar enter y abro y cierro paréntesis, ya abro y cierro paréntesis, ¿ya? Me voy a dar el espacio necesario y dentro de los paréntesis tengo que especificar, en este caso, las columnas, ¿no ve? Así de sencillo, pero especificando los tipos de datos. Para el ID cliente, ¿cuál será el tipo de dato que me conviene trabajar? Para el ID cliente, el tipo de dato va a ser int, ¿ya? Siempre, int. Porque vamos a trabajar con valores numéricos aquí, ¿ya? Van a ser 1, 2, así. Luego les explico por qué. Entonces, primero ponemos el tipo de dato. En este caso ponemos, ¿dónde está esto? Creo que me equivoco en la estructura. Tipo de dato, nombre de columna. Esto no es así. Vamos a ver, voy a hacer la prueba. Int, ID, no, yo estoy mal. Es al revés, ¿ya? Me estoy equivocando. Es al revés. Me estoy confundiendo con programación. Esto es al revés. Primero se pone el nombre de la columna y luego se pone el tipo de dato. ¿Ya? Así es. Si nos damos cuenta, aquí podemos hacer una diferencia, ¿no? Es lo contrario de programación. En programación, primero se pone, en este caso, el tipo de dato, luego se pone el nombre de la variable, ¿no? Por ejemplo, poníamos int a, ¿no? Así declaramos variable. En base a datos ya nos damos cuenta que en la creación de tablas es al revés, ¿no? Primero se pone el nombre de la columna, luego el tipo de dato. Entonces, primero nombre de la columna. La primera columna se va a llamar, dice ID cliente. Entonces aquí pondríamos ID cliente. ID-cliente. ¿No veo o no? Nombre de la columna. Tipo de dato. Entonces este ID cliente nosotros lo vamos a trabajar como número, hemos dicho, ¿no? Como número. Entonces aquí va a ser int. ¿No veo o no? Venimos aquí. ID cliente aquí va a estar int. Coma y enter, ¿ya? A ver, aquí ya podríamos continuar, entender, aquí, podríamos seguir continuando aquí escribiendo, pero vamos a dejarlo así, ya podríamos continuar acá escribiendo las separaciones por coma, ¿ya? Podríamos aquí escribir otro tipo de dato y demás, pero lo voy a hacer saltado una línea, eso es por comodidad, ¿ya? Siguiente columna va a ser nombre, entonces aquí le ponemos siguiente columna va a ser nombre, tengo que respetar, ¿no? Ahí, nombre, tal como está creado en el diagrama lógico, tiene que ser aquí, entonces aquí va a estar nombre, ¿no ve? ¿Qué tipo de datos le hemos puesto al nombre? Creo que le hemos puesto un varchar, ¿no ve? Varchar de 50 habíamos definido, ¿no? Entonces aquí. Entonces aquí le podemos poner allá. Tipo de datos varchar de, entre paréntesis, 50 caracteres. Listo. Coma. Listo. Seguimos colocando. Coma. Siguiente columna va a ser el apellido paterno, ¿ya? Aquí va a estar el apellido paterno. Listo. Paterno. Que va a ser un varchar de ¿cuánto? ¿Cuánto le habíamos puesto eso? Un varchar de 30 le habíamos dicho. Entonces, ahora le pondríamos paterno, tipo de dato, varchar de 30, ¿no ve? Varchar de 30 caracteres. Coma. Sigue el materno. Entonces aquí paterno, materno, ¿no ve? Seguimos escribiendo aquí. Aquí va a estar materno, varchar de 30. ¿Ves? Como se dan cuenta es facilito, pero primeramente teníamos que haber aprendido los tipos de datos, ¿no? 30. El CI le habíamos trabajado como un varchar también, ¿no? Porque hemos dicho que hay extensiones. Entonces, en este caso va a ser un varchar de 20 caracteres. Entonces, colocamos carnet de identidad, varchar de 20 caracteres, coma. Luego va a venir la dirección, ¿no? La dirección que habíamos dicho. Dirección va a ser un varchar de 30. Entonces, aquí va a estar varchar de 30. ¿Ya? Si como se dan cuenta, el varchar es el tipo de dato más utilizado en base de datos. ¿No es? Mira, se repite bastante. Y eso es cierto, ¿ya? Entonces aquí va a estar dirección. Dirección, que va a ser un varchar de 30. ¿No ve? Un varchar de 30. Luego sigue fecha de nacimiento. Aquí le habíamos puesto la edad más, ¿no? Pero eso les puse para poder trabajar con el tipo de dato entero. ¿No? Porque si no, todo sería varchar. Y mucha gente piensa que todo es varchar. No, el varchar es el tipo de dato más utilizado, pero no todo.
Aquí ya tenemos una variante, ¿no? Que va a ser fecha de nacimiento. No puede ser bachar. Entonces aquí va a estar fecha. Aquí, ojo con esto. Fecha de nacimiento, ¿no? O fecha de nacimiento. Entonces aquí fecha. Y aquí cosa es lo mismo. Si vas a tener dos palabras, no puedes separarlas. No puede estar separado así, porque lo toma como dos variables y en ese caso, como si fueran dos columnas por separado. Tiene que ser una sola palabra, ¿ya? Entonces, ¿qué técnica utilizamos para unir? La misma técnica que hemos utilizado para crear el nombre de la base de datos. En este caso hemos utilizado un guión bajo para unir ambas, ¿no ve? Aquí lo mismo. El guión bajo nos sirve para unir ambas y al mismo tiempo lo estamos utilizando como separador, ¿no? Entonces, eso, fecha de nacimiento. De esa forma. O si quieren poner fecha de nacimiento, sería fecha aquí de y guión nacimiento. También pueden poner aquello, ¿ya? Ahí está. Necesito fecha nacimiento. Yo se ponen así. Otros por abreviar le ponen FN, digamos, que significa fecha de nacimiento. También podrías, pero yo prefiero que pongan nomás la palabra completa para que sea más fácil de entender. FN después te puede confundir. ¿Qué significa? ¿No? Fecha de nacimiento significa ya, pero con el tiempo no es una variable muy explícita, ¿no? Te puede llegar a complicar. Y la fecha de nacimiento ya no va a ser varchar, ¿no? La fecha de nacimiento va a ser de tipo date, ¿no? La edad no estoy poniendo porque en ese ejercicio no está, no hemos contemplado la edad, además de que la edad era un atributo derivado, ¿no? Entonces era opcional, se podía quitar porque se podía calcular a partir de la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, en este caso, fecha de nacimiento hemos dicho que va a ser un date, ¿no? De tipo fecha. En segundo caso le ponemos date. ¿Listo? Ahí está, muy bien. Una vez que hayas terminado, la última celda, el última columna que defines, ya no tiene que venir con coma, ¿ya? Ojo con eso, ya no viene con coma, así nomás. Si le pones coma, en SQL Server va a funcionar, pero cuando pasemos a MySQL, ya no va a funcionar aquello, ¿no? Porque MySQL tiene una sintaxis más estricta, ¿ya? En este caso, esto sería así nomás, sin coma, ¿no? Nos acostumbraremos a eso. En SQL Server le pongas o le pongas o no le pongas coma para funcionar, porque su sintaxis es más versátil, no es tan estricta, ¿no? No es fuertemente tipada en este caso, esto es aceptable aquello, pero en MySQL no. Entonces, lo ideal sería que no haya, porque la coma significa, es una especie de separador de una columna a otra. Entonces, aquí ya no debe haber coma, porque esta es la última columna. Si le ponemos coma, especificaríamos que ahí falta una más, ¿no? Pero ese es el error que entiende en este caso MySQL. Cuando lleguemos a MySQL vamos a ver. Entonces, ya acostumbrándonos a trabajar en ambos entornos, ya no tendría que ver aquí una coma porque ya no hay ningún atributo más. Bueno, no hay ninguna columna más, es la última. Entonces, no nos afectaría nada. Y listo. De esta forma estaríamos creando la tabla cliente. Aunque aquí falta algo todavía. Luego les muestro, ¿ya? Entonces, lo voy a ejecutar, ¿no? Para ejecutar ya sabemos, bien, facilito la creación de tablas. Lo selecciono esto y le pongo ejecutar, pero tengo que verificar si me encuentro tengo seleccionado, perdón, la base de datos correcta, porque si no tengo aquí esta selección correcta, van a crear donde sea y luego no van a saber dónde está, ¿ya? Entonces hay que verificar siempre. Dice empresa Unitex, allá, ahí se tiene que crear. Entonces seleccionamos esta tabla y le ponemos ejecutar. Y observen ahora ustedes que dice comandos completados correctamente. Y en este momento yo acabo de crear la primera tabla de almacenamiento, ¿no? ¿Dónde se creó? En la empresa Unitex, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Siempre tengo que actualizar. Me vengo a la instancia, me vengo aquí a la instancia, le ponemos actualizar, se van a cerrar estas partes, se va a comprimir, no importa, lo vuelvo a expandir para que ahora me vaya a empresa Unitex. Ahora, ¿dónde va a estar? En tablas, ¿no? Me vengo aquí, tablas, y observen que ahora tengo la tabla cliente, ¿no? DBO punto cliente, ¿no? Entonces, esta es la tabla que acabo de crear. Y así nomás se crean las demás tablas, ¿ya? Aunque aquí nos falta algo bien importante. Enseguida lo vamos a ver, ¿ya? Hasta aquí se entiende la creación de la tabla, facilito. Para las demás tablas, lo mismo es. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, que se entendió. A ver, está fácil todavía. Aunque en esta tabla hay algo que nos falta especificar. ¿Qué me puede decir qué nos falta especificar para esta tabla? Y aquí también nos hemos olvidado poner. Bueno, aquí está, pero. De todas esas columnas, hay una columna que es diferente a las demás, que es importante. ¿Cuál? Por eso lo resaltamos, ¿no ve? ¿Cuál creen que sea?
La llave primaria, ¿ya? Exacto, la llave primaria, ¿no? En este caso, miren, si ustedes observan, a esta la resaltamos como indicando que esta es la llave primaria. Ahora aquí, nosotros los hemos creado a todas igual. ¿Cómo? Ahora lo que nos falta colocar es, ¿cómo especifico yo quién de todas estas es la llave primaria? Y es lo que vamos a aprender ahorita. Ya lo he creado, pero ahora vamos a aprender a especificar la llave primaria. Les voy a mostrar qué problema va a haber, qué problema va a ocurrir si tú no especificas la llave primaria. Miren, SQL Server me ha dejado crear la tabla sin especificar al atributo primario, ¿no? O a la columna primaria, o a la llave primaria, como dice su compañero, ¿ya? Pero esto me traerá algún problema. SQL Server me ha dejado crear. Claro, te ha dejado crear, pero te acarreará algún tipo de problema, sí. Y les voy a mostrar qué problemas vamos a obtener si no especificamos al atributo primario, ¿ya? Y eso lo explicamos en la siguiente sesión, ¿ya? Se conecta a la siguiente sesión y les voy a mostrar cómo vamos a verificar aquello, ¿ya? Muy bien, entonces, mismo enlace, por favor, se conectan para continuar, ¿ya? Muchas gracias.